¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Bienvenidos a clase. Yo soy el profe Fabri. Si les gustan mis videos, no se olviden suscribirse a mi canal, profe Fabri, y en mis redes sociales, donde estoy subiendo ejercicios sumamente cortos con respecto a las pruebas de ingreso a la universidad. En la clase de este momento vamos a ver un tema que se llama circuitos mixtos de corriente continua. Bueno, vamos a ver un poco de corriente alterna también, pero en este momento de corriente continua. Tomando en cuenta que en un circuito se tiene tanto el serie como el circuito paralelo. Bueno, en este caso me dice, el voltaje total aplicado al circuito de la figura es de 24 voltios, respectivamente. A. Determinar la resistencia equivalente del circuito. B. Determinar la corriente total del circuito. C. La potencia total que pasa por cada resistor. Bueno, en este caso vamos a calcular solo la potencia total del circuito. Luego dice el costo total del uso si está encendido durante 2 horas con 30 minutos. Si cada kilovatio hora tiene un costo de 10 centavos de dólar. Ya, lo que vamos a tomar en cuenta en estos casos es que voy a calcular la potencia de todo el circuito, no de cada resistencia. Bueno, en este caso hay varios pasos para poder resolver rápidamente el ejercicio y es tomando en cuenta que podemos ir eliminando poco a poco los circuitos, ya sea series o paralelos, hasta hacer el circuito más pequeño. Entonces, en este caso vamos a tomar en cuenta qué datos tenemos, que tenemos una, dos, tres, seis, siete resistencias. El voltaje o diferencia de potencial de este circuito es de 24 voltios. Vamos a ver cómo se calcula. En los datos tenemos el voltaje es de 24 voltios, la intensidad de corriente es lo que me pregunta, la potencia total también me pregunta, el costo en este caso del circuito, cuánto está consumiendo, eso también me pregunta. Dice que el tiempo es de 2 horas y media o 2 horas 30 minutos. Y el costo de cada kilovatio hora es de 10 centavos. Tomemos en cuenta en este caso los circuitos series primero. Entre estos dos hay un circuito paralelo. Entre R4 y R5 hay un circuito paralelo. Eso nos podemos dar cuenta porque son líneas paralelas. Entonces vamos a encontrar otro circuito en paralelo, que sería el circuito equivalente 2. Tenemos el circuito equivalente 1 y ahora el circuito equivalente 2. Va a ser paralelo entre R6 y R7. Listo. Entonces empezamos. Aplicando las características del circuito paralelo que me dice que el circuito equivalente, en este caso, para obtener este equivalente se suma sus recíprocos, o sea, fracciones. Por lo tanto, vamos a tener aquí 1 sobre resistencia equivalente 1 va a ser igual a 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 5. Entonces estamos sumando en forma de fracciones, aplico el reemplazo y me quedaría que 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 50 que vale R4 más 1 sobre 75 que vale R5. Hacemos una suma heterogénea y me quedaría que 1 sobre resistencia equivalente 1 va a ser igual a ¿qué cosa? A 125 sobre 3750. Ya, el siguiente paso es despejar la resistencia equivalente a 1, por lo tanto vamos a multiplicar en cruz y se va a invertir la respuesta. Al calcular, ¿qué me quedaría? Que la resistencia equivalente a 1 va a ser igual a 3750 sobre 125. Eso me da un total de 30 ohms. Ya tengo el valor de la resistencia equivalente a 1. Vamos con la resistencia equivalente 2. Ahora vamos a hacer circuito paralelo entre ¿quién? Entre R6 y R7. 1 sobre resistencia equivalente 2 va a ser igual a 1 sobre R6 más 1 sobre R7. Reemplazo datos y me quedaría 1 sobre 330 más 1 sobre 50. Hago la operación de fracciones heterogéneas y me quedaría 19 sobre 825. Nuevamente, multiplicamos en cruz y despejamos el equivalente 2, que va a ser igual a 825 sobre 19 y me daría un total de 43,42. Ya tenemos entonces dos circuitos equivalentes. ¿Qué hacemos con este caso? Volvemos a graficar el ejercicio. Entonces, los resistores que eran pares, ahora va a quedar solo uno. Vamos a ver cómo me queda el circuito. La misma caída de tensión. Las resistencias en este caso que no fueron tomadas en cuenta para la práctica anterior se copian de la misma forma. Y las resistencias entre R4 y R5 forman una sola. Entre R6 y R7 también forman una sola.
Por lo tanto, tendríamos aquí la resistencia equivalente 1. Y acá la resistencia equivalente 2. Ya, ahora démonos cuenta que están conectadas en serie. R1, R equivalente 1 y R equivalente 2. Y adicionalmente R3. Aplicamos entonces la suma de resistencias en serie. La resistencia equivalente 1 que vale 30 ohmios, la resistencia equivalente 2, que en este caso era 43,42 para poder continuar con el ejercicio. Entonces teníamos resistencia equivalente 1, 30 ohmios, resistencia equivalente 2, 43,42 ohmios. Ahora vamos a analizar las tres resistencias, R3, R equivalente 1 y R equivalente 2. Las vamos a sumar en serie. Para sumar en serie se asume como que fueran números naturales o enteros en este caso. Por lo tanto, se suma una seguida de la otra, de la siguiente forma. La resistencia equivalente 3, que sería el resultado de las tres resistencias, sería igual a la resistencia 3 más la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2. Reemplazamos datos y me quedaría que la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 330 ohmios más. Por lo tanto, tenemos que R3 vale 330 ohmios, R equivalente 1, 30 y R equivalente 2, 43,42. Sumamos estos tres valores y me quedaría 330 más 30, 360 y más 43, un total de 403,42 ohmios. Ya tenemos entre estas tres otra resistencia equivalente. Por lo tanto, en el siguiente gráfico se eliminan las tres resistencias y se convierten en una sola. ¿Ya? Tomamos en cuenta que hay dos que todavía no las utilizamos, entonces las dejamos exactamente como estaban. El voltaje es de 24 voltios de la misma forma. Entre las tres resistencias me sale una sola que sería la resistencia equivalente 3 y el valor de 403,42 que calculamos en este momento. Ahora observen que entre estas dos resistencias se forma un circuito paralelo entre R2 y R equivalente 3. La R equivalente 3 vale 403,42. Entonces aplicamos nuevamente una suma de resistencias en paralelo. Recordando que se suman los recíprocos, o sea, en forma de fracción. 1 sobre resistencia equivalente 4 es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre resistencia equivalente 3. Reemplazamos datos y me quedaría 1 sobre resistencia equivalente 4 es igual a 1 sobre 1000. ¿Por qué 1000? Porque habla de un kilo ohmio. Y la K significa 1000, por lo tanto sería 1000 ohmios. Más 1 sobre 403,42, que es la resultante de la suma anterior de las tres resistencias en serie. Aplicamos nuestra operación y me quedaría entonces que el resultado es igual a 141 sobre 41.000, en este caso. Podemos hacer aquí nuevamente la multiplicación cruzada e invertimos la respuesta y me quedaría 41.000 dividido por 141 es un total de 285,5 ohms. Ya tenemos en este caso el siguiente circuito, que sería la resultante de este paralelo. Por lo tanto, tenemos que graficar otro circuito donde ese paralelo desaparezca. Y me quedaría únicamente una sola resistencia. Vamos a ver cómo me queda. El voltaje queda igual. La resistencia 1 que ya calculamos, unida ¿con quién? Con la resistencia equivalente 4. Por lo tanto, tenemos nuevamente un circuito en serie. R1 y R equivalente 4 están en serie. En este caso, el resultado de esta resistencia es de 287,5. Vamos a terminar resolviendo esta suma aplicando circuito serie. Por lo tanto, me quedaría sumar R1 más R equivalente 4, donde el resultante va a ser R5. Y me quedaría reemplazando 330 más 287,5. Hacemos la operación y me quedaría 330 más 287,5, un total de 617,5 ohmios.
Y en este caso, esa sería la resistencia equivalente total, porque todas las resistencias se transformaron en una sola. Entonces entraríamos a algo que se le conoce con el nombre de circuito básico. La fuente, los conductores, la intensidad que circula y una sola resistencia. En este caso sería la resistencia equivalente total. Ahora, lo que me pedía el problema es calcular la intensidad de corriente de todo el circuito. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la ley de Ohm. ¿Dónde? ¿Qué me dice la ley de Ohm? El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, en este caso la intensidad por resistencia equivalente total. Como estoy calculando la intensidad, entonces la resistencia equivalente total que está multiplicando pasa a dividir. Voltaje sobre resistencia equivalente total es igual a intensidad. Reemplazamos, en lugar de poner voltaje, pongo 24, en lugar de poner resistencia equivalente total, 617,5. Y me quedaría que la intensidad que se mide en amperios es igual a 0,038 amperios. A este valor le vamos a transformar a miliamperios únicamente multiplicándole por 1000. Y me quedaría un resultado de 38,87 miliamperios. Pero tenemos que tomar en cuenta que el que me sirve es el que está en rojo. Siguiente paso, calculamos la potencia total de todo el circuito, recordando que la potencia es igual a intensidad por voltaje, o voltaje por intensidad. Reemplazamos datos. Y la potencia va a ser igual a 24 por 0,038. La potencia total va a ser igual a 0,93 vatios. Pero como me dice que analicemos el costo o el trabajo aplicado por el circuito, entonces vamos a transformarle a estos vatios en kilovatios. Y me quedaría de la siguiente forma. Recordando que el trabajo se mide en kilovatios hora. Ahora, el trabajo es igual a la potencia aplicada por el tiempo. Ya, decíamos entonces que como la potencia está en vatios, le vamos a transformar a kilovatios. Recordando que un kilovatio equivale a 1000 vatios. Simplificamos vatios con vatios y divido 0,93 para 1000. La resultante va a ser igual a 0,3093 kilovatios. Ahora, recordando que el trabajo es igual a la potencia por tiempo y el tiempo ya tenemos en horas, que es 2,5, únicamente reemplazo los valores. 0,00093 por 2,5. Y tendríamos el valor del trabajo en este caso. Tomando en cuenta que en este ejercicio el trabajo total aplicado va a ser igual a 0,023 kilovatios hora. Ahora vamos a determinar el consumo. Para determinar el consumo, recordemos que el costo de un kilovatio hora es de 10 centavos. Entonces lo que vamos a utilizar nosotros es igual a 0,023 kilovatios hora. Y vamos a ver a qué cantidad, en este caso de dinero, lo que tengo que cancelar. Aplicando la regla de 3, recordando que se multiplica en forma de cruz, 0,023 multiplicado por 0,10 y se divide para 1. Me quedaría que el costo de uso es de 0,3023, o sea, es menos de un centavo. Así se puede analizar la cantidad o el costo de la energía que usted utiliza. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, sígueme, deja un comentario. Si es que necesitas ejercicios, únicamente me escribes y yo te iré subiendo los ejercicios de matemática, física o química. Si te gusta mi video, suscríbete a mi canal, Profe Fabri, comparte, dame un like, sígueme en mis redes sociales para seguir avanzando. Recuerden, como siempre les digo, solo el conocimiento les hará libres. Chao.